Hola a todos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. El día de hoy, siguiendo con la serie de Roberto Bolaño, vamos a hablar del texto Últimos atardeceres en la Tierra, un relato que aparece dentro de la colección Putas Asesinas del año 2001. En el canal pueden encontrar otro comentario a uno de los relatos de esa colección, El Ojo Silva. También pueden encontrar mi comentario a Sensini, que es el relato que abre llamadas telefónicas. Bueno, vamos de lleno al, digamos, texto, ¿no? ¿De qué trata Últimos atardeceres en la Tierra? Lo que nos narra esta historia es el viaje de B, un personaje que forma parte del, digamos, de la galería de alter egos que tiene Roberto Bolaño para hacer estos cruces entre realidad y ficción, algo que puede ser bastante debatible por los críticos. Algunos pueden señalar que B es un personaje autónomo, que no tiene nada que ver con Arturo Belano, que no tiene nada que ver con Arturo B o simplemente Belano, y que menos aún tiene que ver con Roberto Bolaño. Sin embargo, existen bastantes, digamos, indicios, como diría Ginsburg, ¿no? Bastantes pistas, bastantes elementos que permiten hacer una especie de cronología y también yo diría una, digamos, un recorrido por distintas topografías que este personaje va atravesando, ¿no? Sabemos que pues vive en México, que su padre es un exboxeador, eso ya comparte elementos biográficos con la historia del mismo Bolaño, las fechas también calzan, ¿no? El personaje tiene 22 años en el 75, Bolaño nació en el 53, es cosa de hacer simples matemáticas, ¿no? También, pues, en la misma historia de Últimos atardeceres en la Tierra, se nos dice que el personaje viene de vuelta de un viaje a Chile, o sea que esto ocurre después del 73, que coincide, ¿no? Con, digamos, el periplo que también se menciona en Amuleto y en el cuento Detectives, en el cual Bolaño es detenido por 8 días cuando pues se une a una cápsula del Mir, ¿no? En su búsqueda, en este viaje iniciático por unirse a la revolución que estaba iniciando el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Él llega de algún modo motivado, esperanzado por este cambio, ¿no? De este cambio de página en la historia de Chile. Él, sabemos, se va muy joven de Chile a México con su familia, pero realiza este viaje por tierra, recorre Centroamérica, según señala, se topa con los asesinos de Roque Dalton, ¿no? Todo esto está también en el poemario, en el poema Los Neochilenos, presente en el poemario 3. También hay menciones de esto en Un paseo por la literatura, ese poema extenso que también ya comenté en el canal. Entonces, hay varios elementos, tanto tópicos como cronológicos, que pues señalan o por lo menos nos pueden dar indicios como lectores, ¿no? De que B es Belano y que hay coincidencias con la biografía de Roberto Bolaño Ábalos, ¿no? Sujeto de carne y hueso. Todo esto alimenta esta ficción autoral, alimenta estos cruces metatextuales, metaficcionales, ¿no? Estas, digamos, mise en abismo, estas caídas, ¿no? En las cuales el texto y la vida pues entran en comunicación. Ya, pues entonces es bastante, digamos, evidente que hay cruces. Y también hay cruces con las novelas grandes, o sea, este joven Belano, ¿no? Que viene llegando desencantado, que viene llegando ya tras haber hecho esta travesía peligrosa, este viaje, como dije, iniciático, por lo que él llama las guerras floridas, ¿no? Haciendo también todo esta conexión con la violencia histórica de Latinoamérica, desde lo precolombino al colonialismo, a la era industrial, modernismo y la actualidad, ¿no? Algo que también pues decanta en la parte de los crímenes de 2666. Entonces, este joven Belano viene de regreso, ¿no? De un viaje peligroso, de un viaje que lo puso al borde de la muerte, de un viaje que lo conecta con el horror latinoamericano. Y sabemos que también esto se conecta con Estrella Distante, ¿no? Porque Belano es el narrador de Estrella Distante, es protagonista en esta obra y también está preso y en ese encarcelamiento ve por primera vez el arte y vida puesto en escena de Carlos Wider. Entonces es un entrelazamiento macro, ¿no? Un gran crossover de todas estas novelas. Y pues en Los Detectives Salvajes, que está conectada con Amuleto por Auxilio Lacouture, quien también Auxilio Lacouture narra estos primeros periplos de Belano en México, pero también su viaje, de algún modo está mencionado su viaje a Chile, este viaje que lo topa de cara con la dictadura y el horror que digamos,
derroca al gobierno y a esta esperanza, esta idea revolucionaria del gobierno de Salvador Allende, ¿no? Como una especie de utopía. También en Los Detectives Salvajes hay indicios de este joven Velano cuando Perla Vilés, ¿no? Dentro de la parte central de la novela, llamada también Los Detectives Salvajes, nos habla de este joven Velano con el cual va a cabalgar a un fundo con su padre y le habla de las pirámides subterráneas y luego lo visita cuando está fiebrado y tiene esta relación con un cineasta chileno también, ¿no? Y pues existe esta relación tensa de amistad que también se va desgastando, algo que también está muy presente aquí, o sea, en este cuento, porque es una historia sobre el desgaste de las relaciones, sobre los abismos insondables que hay entre el encuentro con el otro, con la comunicación, con la posibilidad de conciliar o reconciliar quizá una relación que está condenada al fracaso, a la desaparición, a la extinción. Entonces, Últimos atardeceres en la Tierra es un cuento que funciona muy bien de manera autónoma, pero también es un relato que profundiza en tópicos muy fuertes dentro de la obra de Bolaño. El exilio, el conocimiento temprano del horror, el encuentro con la muerte, con la devastación, las desapariciones, esta, digamos, idea también del olvido, la juventud de cara a una idea de inmortalidad, de que no tiene miedo al desastre, a la inminente violencia, pero que luego también esto se va a comunicar con el tedio cotidiano, porque una vez agotada la juventud viene el ocaso, viene la parte, digamos, terrible de tener que entender que la vida te cobra, la vida te pasa una gran factura que tiene que ver con la pérdida principalmente de este brío juvenil, ¿no? Que está tan presente, sobre todo en la primera parte de Los Detectives Salvajes, en la historia de García Madero, y también pues quizá en los primeros devaneos de este Velano, ¿no? O B, que no tiene problema en arrojarse, ¿no? En estos viajes sin un rumbo quizá claro, viajes que pueden ser interrumpidos en cualquier momento, ¿no? El arrojarse en un trayecto por tierra que cruce de México a Chile, o sea, de extremo norte al sur. Pues todo eso está compendiado acá, pero sobre todo el olvido, el aburrimiento y el inminente desastre que siempre todo viaje implica. Bueno, eso que sirva como introducción un poco para entender, digamos, elementos que van a ir generando la atmósfera de esta historia, que van a ir acompañando esto y cómo no podemos, yo considero como lector, ver Últimos atardeceres en la Tierra como una historia al margen de todo, digamos, el constructo bibliográfico del autor. O sea, podemos leerla como una historia autónoma, tomarla como una gran historia, como una road story, como una historia de viaje, como una historia a lo Richard Ford, ¿no? De personajes que van por la carretera. Podemos verla así, claramente, y podemos disfrutarla así, ¿no? Como la historia de B y su padre. Pero también sabemos que está muy, muy relacionada con las, digamos, pulsiones de Bolaño, que está muy relacionada con el trayecto de su personaje, Arturo Velano, y todo su derrotero, ¿no? Desde que se nos presenta muy joven hasta, pues, finalmente su desaparición a lo Rimbaud en África, ¿no? La desaparición en otro continente cuando pues finalmente es tragado, ¿no? Devorado por la historia, de algún modo, ¿no? Que es esa gran pesadilla de la cual no podemos escapar, lo cual nos comunica otra vez con Joyce, que también es una de las grandes obsesiones de Bolaño, ¿no? De las grandes obsesiones librescas, permanentes en su obra. Bueno, esta historia nos narra un periplo, ¿no? Un viaje entre un joven B, lo vamos a llamar así, novelano, un joven B, porque así aparece en el relato, junto con su padre, un ex boxeador que tiene comportamientos muy adolescentes, a veces es mucho más impetuoso e incluso atarantado en algunos de sus comportamientos, ¿no? Como el constantemente estar insistiéndole a su hijo para ir a un picadero, a un prostíbulo, a un burdel, el hecho de que pues beba con su hijo y tenga de algún modo una conducta mucho más desentendida que un joven B que parece un sujeto como un viejo joven, ¿no? Como una persona que ha visto cosas desde muy temprano, que ha tenido que afrontar mudanzas, que ha tenido que afrontar las migraciones, la pobreza, el vagabundaje, el conocimiento temprano de un mundo
que te dan los libros, pero también un mundo que te entregan las calles, la universidad desconocida, ¿no? Entonces es un joven envejecido, ¿no? Un joven que también prefiere muchas veces, digamos, ir de cara a los libros más que a la misma experiencia, digamos, mundana, ¿no? Prefiere abrazar los libros. Y en este viaje va a haber un elemento, digamos, subterráneo que nuevamente conduce el viaje con lo libresco, con el mundo de la literatura, con el mundo de la poesía, pero en este caso no van a ser los poetas infrarrealistas y no van a ser probablemente las vanguardias latinoamericanas, sino que van a ser los padres de los infrarrealistas, ¿no? El surrealismo francés, de la mano de una antología de Aldo Peregrini, este escritor y antologador argentino, que tiene una gran antología sobre el surrealismo y muchas obras más, que pues Belano lleva consigo en este viaje, ¿no? Y en muchos momentos, cuando parece querer desconectarse del viaje, del entorno, del paisaje, incluso hasta de su padre, ¿no? Y de todo, pues se sumerge de nuevo en la lectura de estas, digamos, no solo poemas, ¿no? No solo textos en verso, no solamente en estas poéticas, sino también en estas vidas que también, digamos, como la misma de Arturo B. o de Belano, ¿no? De B, se va a ver topada con el horror, como dije, de forma temprana por este viaje que hace hacia la dictadura, ya que estas vidas también de los poetas surrealistas va a toparse de cara con el nazismo, ¿no? Con el horror de otro tipo de dictadura, de otro tipo de persecución, de otro tipo de silenciamiento, ¿no? Y eso está presente, es una historia que corre a la par, como dos ríos que van en paralelo, pues tenemos el viaje, ¿no? De B y su padre, y tenemos por el otro digamos, viaje de los surrealistas que va de la mano con la antología de Aldo Peregrini que lleva en sus manos B, ¿no? El viaje marca desde el comienzo ya una decisión, yo no solo digo temporal, sino casi filosófica, axiológica, ¿no? De valores, de forma de ver la vida, de pulsiones, de también, yo creo, de sentires, ¿no? Con el padre. Hay un momento cuando inician el viaje saliendo de DF, abrigados por el frío que hay, luego ya llegan a una parte de la carretera camino a Acapulco, ahí es a donde van, ¿no? Al balneario de Acapulco a, pues, a pasar unas vacaciones, padre e hijo, ¿no? Solo ellos dos, solo ellos. Entonces ya ahí hay algo que ya marca, ¿no? Un poco el tono de la historia, o sea, algo va a pasar, o sea, van padre e hijo solos, no va la madre, no va la hermana, que también forman parte de, digamos, el entorno familiar, ¿no? Del personaje de Belano, de B, que constantemente se está nombrando en los textos, ¿no? Van padre e hijo en un viaje carretera, un viaje muy masculino, cargado de testosterona, eso se va a ir dando con el desarrollo del relato, y en la primera parada es para comer iguanas, ¿no? Y tomar cerveza y beber café de olla, ¿no? Comer algo excéntrico, de las muchas cosas excéntricas que se pueden comer en México, digamos para los turistas, ¿no? Entonces se detienen a comer eso y las encuentran muy deliciosas, pero en un momento el papá se separa de B y entra como a la trastienda, o sea, va como a donde están cocinando y él hace una observación que ya va a marcar el tono de, digamos, del quiebre de esta relación gradual, ¿no? Hay varios momentos, pero este es el primero, cuando lo ve tras una cortina roja, si mal no recuerdo, está ahí el padre y no ve el rostro, ve como la espalda, ve la silueta y señala que esa cortina, más que simplemente ser una obstrucción visual, un elemento ahí, ya marca un quiebre temporal, ¿no? Como dos personas que están habitando dos mundos completamente desconectados. A pesar de que están compartiendo un viaje, a pesar de que comparten un apellido, que comparten circunstancias vitales, ya hay una escisión en esa relación, ¿no? Bueno, el viaje continúa, llegan a Acapulco, empiezan a buscar un hotel, ¿no? Y finalmente dan con con un lugar en el cual se quedan y rápidamente le piden a pues al botones, al tipo que los atiende en el hotel, ¿no? El papá le dice, esta noche va a haber acción, hijo. ¿Y acción de qué tipo? Le dice, mujeres y tragos, ¿no? Y ahí ya se empieza a ver la conducta adolescente del padre, ¿no? Que Velano pues, ve, dice, bueno, sí, puede ser, ¿no? Pero siempre con cierta displicencia, ¿no? Con cierta distancia cuidadosa.
y le entregan una tarjeta de un lugar que se llama el San Diego, ¿no? Un picadero, así lo llaman, lo cual genera un recuerdo de infancia, porque B no asocia el término picadero, bastante común utilizado en México, con el prostíbulo o el burdel o el topless o un lugar, ¿no? Con chicas que bailan y demás. Entonces, más bien recuerda a un caballo que tuvo de niño, probablemente en Concepción, son los parajes del sur en los cuales transita el personaje de B o Ibelano, y etcétera, ¿no? Y el papá ni se acuerda del caballo. ¿Qué caballo me estás hablando? Entonces, no, pues el caballo, ya, y luego hace memoria el papá y dice, sí, ese caballo, el cimarrón, o no me acuerdo si era un caballo negro, sí, tal y tal, ¿no? Entonces, hay eso también, hay siempre momentos en donde parece que B quisiera conectarse emocionalmente con su padre, con cosas que tienen que ver con la infancia, quizá con un tiempo mejor, con un tiempo más inocente, con un tiempo quizá donde pudieron llamarse familia, ¿no? Y no logra ingresar. O sea, el papá siempre tiene una sonrisa, es cálido, pero hay una distancia que me hace recordar un poco las obras de teatro de un autor español que se llama Agüero Vallejo, que quizá pues ya no es tan leído por estos días, pero que habla de los hombres activos y los hombres pasivos, ¿no? De los hombres de acción y los hombres contemplativos. Hace esa distinción y muchas obras giran en torno a eso. Entonces Velano es como el hombre contemplativo en esta historia, ¿no? Es como el sujeto que lee, que profundiza, que analiza, que sobreanaliza, que observa, ¿no? Que a veces tiene incluso gestos muy, ¿cómo decir?, considerados con el otro. Mientras que el papá es el sujeto activo, o sea, el hombre de acción, el tipo que es un pícaro, o sea, es un trotamundos, sabe resolver cosas, pero también se mete en problemas, pero es el tipo que atrae la atención probablemente de las masas, que finalmente pues logra ser cordial, que logra ser sociable, ¿no? Y se ve en muchos momentos, o sea, donde va el papá de B, pues logra ser amigos. Y de hecho se lo dice, hoy salimos de acción y vamos a encontrar amigos. Y B le dice, ¿qué amigos? Si aquí no conocemos a nadie, o sea, es la primera vez que estamos acá. Él le dice, en los picaderos y en este tipo de lugares siempre haces amigos. O sea, el papá tiene esa idea, o sea, y sabe que puede hacerlo. O sea, es el tipo que puede lograr resolver el no pagar una cuenta con su carisma. Es el carismático, ¿no? En cambio, B es el sujeto más apagado y contemplativo, pero hacen una buena dupla, ¿no? O sea, se complementa esto. Está muy bien logrado en la historia. Pues bien, el papá tiene algunas salidas solo, B también, B va a nadar y siempre está leyendo, ¿no? Siempre de algún modo el libro lo acompaña. Y en ese peregrinaje, aparte del mismo viaje físico, material, está el viaje interno, ¿no? El viaje de la lectura. Y ahí se encuentra con un personaje llamado Guy Rosey, ¿no? Que voy a detallar bastantes cosas de este personaje porque es muy interesante. Porque es casi como un Cesárea Tinajero y nuevamente se rompen estas cosas de realidad ficción y entramos a un terreno medio Fernando Pessoa, ¿no? De heterónimos, personajes fantasmales, sujetos que son máscaras que quizá no existieron. Bueno, la cosa es que la única pista que hay de Guy Rosey, según el mismo Bolaño, ¿no? En la obra, es una foto donde ve a un tipo que más que un poeta, pensando que al lado tienes a Paul Eluard, ¿no? A Man Ray, a Picabia, ¿no? A Desnos, a Tristan Tzara, a Breton, ¿no? A todos estos tipos que andaban de parranda con Dalí, con Buñuel, con Lorca, que eran todo un grupo, ¿no? Un cenáculo de sujetos que muy megalómanos, que tenían todo un desplante también y una fijación con su imagen, pues Guy Rosey aparece como un banquero, lo describe como un oficinista, como un tipo aburrido, soso, ¿no? Y incluso hay un poema que tiene Bolaño, creo que en la universidad es conocida, que se llama La Gran Fosa, donde vuelve al personaje de Guy Rosey. Les voy a leer cómo lo describe en el relato. En el relato lo describe así, ¿no? Como un oficinista, como un banquero, ¿no? Como un tipo aburrido que no transmite mucho, ¿no? Su foto, la foto que aparece ahí. Una foto que de hecho hizo Man Ray, se le atribuye a él. Pero vamos a saber si de verdad es una foto real, porque quizá el sujeto no existió y eso ya lo voy a detallar. Bueno,
En el poema La Gran Fosa, que ya el título comunica, ¿no? También con 2666, con esta fosa común de la historia, dice, Peregrini publica su foto, una cara vulgar, un tipo más bien gordo, con ojos de funcionario y no de surrealista, aunque ahora todos los surrealistas, todos los poetas tienen ojos de funcionario. En el 41 no era así, aún vivían Desnos, Artaud, Char, Sara, Peret, Eluard, pero nuestro poeta era un poeta menor, y los poetas menores sufren como animales de laboratorio y tienen los ojos secos y malignos de los funcionarios. Y un poco más adelante ya lo nombra, ¿no? Dice, y esa es la historia, la misteriosa desaparición de un poeta menor. Se llamaba Guy Rosset, del Parnaso surrealista, un poeta arrastrado por las corrientes desconocidas del mar hacia la gran fosa. Y ese poema tiene una postdata que dice, finalmente pudimos alejarnos de aquellas aguas, mas no de aquella noche al parecer interminable. Días más tarde, un amanecer, tuve la revelación, el barco y la fosa estaban unidos por una línea perpendicular y jamás se separarían. ¿Qué dice la historia verídica de Guy Rosset? Que es un poeta que desapareció en el 41. El libro de Peregrini lo señala, ¿no? No se sabe más de él. Al parecer ya se cernía sobre Francia, ¿no? Toda esta, digamos, debacle de la invasión nazi de la Segunda Guerra Mundial, y muchos poetas estaban esperando un visado para irse a México o Estados Unidos y salir, ¿no? Salir, digamos, escapar del horror. Pero Guy Rosset parece que tempranamente sabe que nunca va a llegar esa visa y que como es un poeta menor, él no se va a salvar. Pero un día desaparece. Y es curioso, porque en el relato Bolaño utiliza esa desaparición para hacer una metáfora. Señala que Guy Rosset se desaparece una tarde, en un atardecer, ¿no? Los últimos atardeceres de la Tierra están conectados con Guy Rosset. El sujeto desaparece, volatilizado, desaparece de la faz de la Tierra y no se sabe más. Pero luego leí por ahí en un artículo que apareció en El País, publicado por Javier Cofreses, que Guy Rosset en realidad publicó luego en el 68 y en el 70. Incluso uno de sus libros está ilustrado por Roberto Mata, por el famoso pintor chileno. Entonces Guy Rosset sí sobrevive. Bolaño ya no habla de eso. Peregrini tampoco. O sea, Guy Rosset sobrevivió al holocausto nazi, sobrevivió a la persecución y reaparece ya distanciado del surrealismo. Incluso, cosa curiosa, porque en su juventud escribe un poema dedicado así a Breton, André Breton, poema épico. O sea, pero luego ya aparece con una obra posterior, que se puede encontrar rastros de ella. Yo no he dado con ninguno de los libros. Pero luego ese mismo autor en El País, Javier Cofreses, dice en su artículo, ¿no? Que probablemente Guy Rosset en realidad era una máscara, no era un sujeto, y que quizá esa foto de Man Ray que aparece en la antología Peregrini, que está descrita con una éfrasis en el cuento Últimos Atardeceres de la Tierra, es falsa y que en realidad Guy Rosset es una máscara, es un alter ego de Tristán Tzara. Tristán Tzara, digamos, utiliza a este sujeto para publicar algunos poemas. Tristán Tzara se llama, en realidad este autor rumano se llama Sami Rosenstock, ¿no? Pero utilizó siempre el seudónimo de Tristán Tzara. Hay un artículo en una revista Primera Plana del 68, el artículo, voy a dejar el link si quieren leerlo, de forma ambigua, pues da cuenta que Tzara nace el año en que se estrena Ubu Rey, el mismo año en que nace también Breton, el mismo año en que nace Guy Rosset, pero que Tristán Tzara nunca acepta otro seudónimo más que el de su nombre Tristán Tzara, ¿no? Ni siquiera su propio nombre. De forma tan ambigua, esa nota casi da a entender que Guy Rosset es también uno de los heterónimos de Tristán Tzara. Y pues hay una foto de Man Ray, una especie de ilustración de Man Ray que pueden ver aquí, que da cuenta de un rostro hueco, sin ojos, ¿no? Rodeado de manos, como si prácticamente Guy Rosset hubiese sido un sujeto que pues era un rostro intercambiable y que incluso sigue publicando tras la muerte de Tzara y Breton, y que probablemente otros surrealistas siguieron utilizando a Guy Rosset como una máscara intercambiable. Entonces Guy Rosset en realidad no desaparece,
no sube a un barco porque en realidad cuando Sara se va, ¿no? Al exilio, escapando del nazismo, Guy Rosé se va con él. Entonces lo que desaparece es un momento, una época, que es un poco también, ya haciendo esta lectura con el cuento, eso es lo que estamos viendo, cómo desaparece una época, cómo muere la juventud, cómo muere este espíritu salvaje de B y cómo muere en este último atardecer junto a su padre, en este viaje final que van a hacer, porque en un punto en el cuento él nos dice, este es el último viaje que voy a hacer con mi padre. Bueno, los días siguen pasando en este viaje, ya volviendo al viaje material, ¿no? Ya haciendo este paréntesis de Guy Rosé, que es algo que vale la pena indagar porque nos comunica con Cesárea Tinajero, Archimboldi, las máscaras, los nombres que se intercambian, juegos muy propios de las vanguardias, pero que luego van dejando un rastro de materiales que ya no sabemos si son en verdad atribuibles a un sujeto, y a Bolaño le gustaba, ¿no? En la literatura nazi en América lo vemos, le gusta esto. Entonces yo no sé si en verdad ya no hablar más en su obra de Guy Rosé, porque dudo que Bolaño, con todo el conocimiento que tuvo, no haya indagado más en la bibliografía de Guy Rosé, sabiendo que también habla de Mata en muchas ocasiones, saber que en algún punto Guy Rosé publicó un texto con ilustraciones de Roberto Mata. Entonces, pero dejarlo, ese hilo abierto ahí, permite hacer esta conexión también simbólica con el texto, ¿no? Con el ocaso, con estos atardeceres que en el fondo dan cuenta de algo que se está opacando, de algo que va a desaparecer, de algo que ya no va a existir y que está marcado por estos vacíos insondables, ¿no? También por esta imagen que en realidad es hermosa, pero es terrible porque habla de algo gélido, de algo frío que atraviesa esta relación padre-hijo, ¿no? Que marca esa distancia que dije entre un hombre carismático, sumamente activo y otro contemplativo. Porque hay un punto en donde el padre le dice, es que tú eres un artista y yo soy un obrero. Y el mismo B dice, ¿qué me quiso decir con eso mi papá? Otro momento, ¿no? Que marca esta gelitud, esta relación tan tensa, aparentemente, ¿no? De forma sutil, o sea, tensa porque no hay punto de conexión, o sea, hay una barrera. Cuando B vuelve, ¿no? De su viaje por las guerras floridas, cuando vuelve de este peligro de haber estado preso en Chile en el 73 y le dice, pude morir 2 veces en mi viaje. ¿Sí? 2 veces y sonríe, ¿no? Una cosa así. Como que no hay un gesto mayor, un abrazo, oye, qué terrible, ¿no? Como si en verdad estuvieras hablando de lo más trivial del mundo, ¿no? Como de quién fue a hacer las compras a la esquina. Entonces, existe eso. La historia no plantea directamente un reproche, no es que B tenga un odio hacia su padre, una rabia, sino que simplemente lo que vemos es el tránsito a la adultez, cuando ya tu padre ya no es tu ídolo, ya lo ves con ojos, con los ojos con los que ves a cualquier otro sujeto, como un humano más, con sus errores. E incluso eso te genera una distancia que te permite perdonar cosas que como adolescente no habrías perdonado, quizá. Me refiero a que, por ejemplo, veas elementos en tu padre que te disgusten, que generen una especie de aversión, ¿no? Porque él en una parte dice, bueno, mi padre usó unos zapatos horribles en el cuento, ¿no? Dice, unos zapatos blancos muy chulos, muy desagradables, pero ahora los veo con ternura. Entonces, lo que está pasando también es que el Arturo Velano, el B de esta historia, se está haciendo hombre y ya no va a necesitar a su padre de algún modo. Él va a ocupar ese rol, o sea, él va a pasar a ser un adulto y va a llegar ese momento en donde ya no tienes a quién llamar cuando tienes un problema. Eres tú el que tiene que resolverlos, ¿no? O sea, ya cuando tus padres han fallecido o ya están muy lejos o son mayores y ya no puedes recurrir a ellos y no debieras quizá porque ya tú eres un adulto que debe resolver sus propias cosas, pues de algún modo esta historia marca eso, ¿no? Ya no es ese Velano joven, impetuoso, sino que de algún modo está, digamos, despidiéndose también de esa juventud. También es ese ocaso, ¿no? Ya vamos a ver a un Velano más desencantado. Y es curioso porque este relato se conecta directamente con otro de esta colección, que es Días de 1978, donde ya vemos a un Velano en Barcelona unos años después, ¿no? 3 años después de este viaje con su padre. B está en Barcelona y se encuentra con exiliados chilenos. Y aquí hay dos conexiones que también
dan cuenta de esta lectura que estoy haciendo, o sea, de el sujeto que se está despidiendo de su juventud, del ímpetu también. Porque en esta historia, Velano dice, tuvimos una tregua de 48 horas, lo voy a leer textual, dice, se acabó el paréntesis, se acaban las 48 horas de gracia en las cuales B y su padre han recorrido bares de Acapulco, han dormido tirados en la playa, han comido e incluso se han reído y comienza un periodo gélido, un periodo aparentemente normal, pero dominado por dioses helados, dioses que por otra parte no interfieren en nada con el calor reinante en Acapulco, unas horas que en otro tiempo, tal vez cuando era adolescente, B llamaría aburrimiento, pero ahora de ninguna manera llamaría así, sino más bien desastre, un desastre peculiar, un desastre que por encima de todo aleja a B de su padre, el precio que tienen que pagar por existir. Entonces, como pueden ver, en este momento de la historia nos está hablando del aburrimiento, ¿no? Pero el aburrimiento como el desastre, ese aburrimiento que todavía podía conducir a una aventura, a una épica, a una situación que aunque trágica o violenta o brutal, ¿no? Todavía estaba conectada, ¿no? Con ese sentido de el viaje y la aventura, el viaje y lo inesperado. En cambio, en Días de 1978, que vuelve a aparecer B, cuando nos habla del aburrimiento, nos dice, volvimos a nuestro aburrimiento, que es lo mismo decir a nuestra locura y tedio del día a día. O sea, ya te está hablando el hastío, ya es un adulto, ya es un tipo que probablemente el día a día ya no promete una aventura. El doblar por una calle inesperada ya no promete un encuentro fortuito, un encuentro que probablemente pueda devenir en algo que puedas contar generando algún tipo de ensalzamiento de tu figura, algo que es muy juvenil. No, ya el día a día es simplemente el tedio de reunirte con otras personas, de escucharlas, de trabajar, de leer las mismas cosas, de ir al cine, de salir, de estar con gente con la que incluso ni siquiera quieres estar. Entonces, aquí hay varios ocasos, ¿no? Está por un lado la desaparición de una generación con todo esto de Guy Rosé, está la desaparición de la juventud, ¿no? Con esto de que este es el último viaje en realidad que hace con su padre, está la desaparición de esta relación también, ya donde finalmente no, pues ya probablemente esta relación no va a tener otro momento como este, que puedas llamar épico, que puedas llamar pues algo que sea digno de contarse. Y luego también es eso, pues el fin de la juventud. ¿Por qué hago esta relación? Porque también hacia el final del relato, cuando ya sobreviene este desastre, que también está, digamos, antecedido, ¿no? Está previo a este desastre que ocurre en la noche dentro de los famosos picaderos a los que finalmente van, eh, se vuelven a encontrar con un sujeto que va a ser parte esencial de la historia, un ex clavadista de Acapulco, los famosos clavadistas de Acapulco, que se le pega al padre por esta personalidad que tiene, carismática. O sea, cuando van a ver a los clavadistas, llegan y se topan con un tipo que le da rienda suelta al papá. Y el papá empieza a hablar de sus años de gloria como boxeador, empiezan a hablar de Chile y México, y el papá hace un amigo ahí. Y el tipo los está circundando como una mosca, constantemente viene e interfiere en las vacaciones que tienen. No de forma tan grave, pero está ahí, ¿no? Y en momentos parece que el papá se aísla con este sujeto para hablar, con el cual tiene mucho más en común que con su hijo. Tiene mucho más en común con un tipo que lee novelitas rosa, que lee novelitas de aventura de vaqueros, que con su hijo que lee poesía francesa surrealista, ¿no? Entonces ocurre eso, este personaje aparece. Y el día, digamos, en el cual cierra la historia, está precedido también por un atardecer en el cual van en el Mustang del papá, porque el viaje es por tierra, ¿no? Van a un picadero, ¿no? Con este tipo, van a un lugar, llegan a un lugar y Velano vive algo parecido a lo que le pasa a García Madero, ¿no? Llegan a un bar con muchas meseras jóvenes, que también pues son prostitutas, el papá empieza a jugar cartas con el exclavadista Acapulco y con unos tipos misteriosos que aparecen, y Velano en una bruma de alcohol y mota Acapulco Golden, ¿no? Marihuana Acapulco Golden, termina pues en una trastienda donde le hacen un Huawei sexo oral, ¿no? Dicen Huawei sexo oral, y pues es muy parecido a lo que le pasa a García Madero, y cuando sale ya ve que el desastre que había anticipado sobreviene, ¿no? Un desastre que en un momento de la historia pareciera ponerte sobre la mesa que va a ser la muerte de uno de ellos dos, que el padre se va a ahogar o que él se va a ahogar, porque hay varios momentos en donde nadan, ¿no? Están
en este pues, balneario, ¿no? Rodeado de mar, pero que también comunica con esta gran fosa, ¿no? De la postdata del poema, donde dice, o sea, el barco y la fosa estaban unidos por una línea perpendicular. Nunca pudimos alejarnos de aquellas aguas, aquella noche interminable. O sea, este poema, La Gran Fosa, está conectado con Últimos Atardeceres de la Tierra. Y pues hay un momento también que marca esta escisión padre-hijo, cuando van a nadar juntos, el padre pierde la billetera, se le cae, ¿no? En un fondo marino, y el padre baja y se demora mucho en ascender, ¿no? Buscando la billetera, y él se preocupa, Velano, ve y también desciende. Pero cuando baja, se encuentra con su padre que está subiendo con la billetera sonriendo y se ven cara a cara, ¿no? Con los ojos abiertos, bajo el mar, pero van en direcciones opuestas. O sea, uno va hacia fosas abisales y el otro está emergiendo. O sea, ahí los caminos nuevamente se separan, se bifurcan, se pierden, ¿no? Ya, o sea, está eso, es otro de los momentos, ¿no? Pues otro de los momentos es cuando ya está en la inminencia el peligro y ve a su padre discutiendo con estos tipos, pero guardando el dinero que les ha ganado en el póker, y él se ve como Guy Rosei, ¿no? Y vuelve a pensar en este poeta que probablemente fue un alter ego de Sara, o que si existió, pues desapareció, digámoslo así, ¿no? No lo vamos a poder confirmar. Habría que hacer un trabajo de arqueología literaria para confirmar si existió o no, pero hace la relación con Guy Rosei, su desaparición en Marsella en el 41, y pues dice, ¿no? Soy como un Guy Rosei que está él en Europa en el 41 viendo cómo asciende el régimen nazi, el cielo rojo, todo se viene abajo, y yo estoy viendo este momento donde todo se viene abajo, pero yo voy a terminar como Guy Rosei perdido en alguna carretera olvidada de Acapulco, enterrado en una gran fosa, ¿no? Pero no, pues agarra una botella y se dispone a pelear, y su padre lo trata como un niño y le dice, hey, hey, vamos a resolver esto por las buenas. Pero luego saben que no va a haber una manera de salir de ahí por las buenas. Y el texto termina con un final abierto, ¿no? Comienza la pelea. Un final abierto que por lo demás es excelente y que creo que marca también la tónica de este relato de desapariciones, de ocasos, de acabamientos, de finales de relaciones, de quiebres, ¿no? Porque comienza la pelea, porque de algún modo ahí, a partir de ese punto, tanto su padre, que va a terminar perdido en México, y él, perdido, vagabundeando por Europa, van a tener que bracearse la vida solos. Cada uno va a tener que luchar. Y eso se comunica con todas las, digamos, menciones que Bolaño hace a la literatura como un oficio peligroso, que hay momentos para hacer poesía y momentos para boxear, que hay, la literatura es una pelea con samuráis. O sea, que la vida es un combate, que la escritura es un combate, que el oficio de escribir, el oficio de vivir están entrelazados porque es un combate. Pero en esa pelea ya no van a ir juntos. O sea, padre e hijo ya no van a volver a estar juntos. Y es curioso porque también eso tiene un soporte en el texto cuando Bolaño dice, ¿no? Guy Rosei desapareció, pero él estaba solo, yo tenía a mi padre. O sea, ese momento es muy hermoso, ¿no? Porque él todavía tiene esa complicidad, a pesar de que están separados, se van a cuidar, porque son ellos contra el mundo en ese momento, porque obviamente el esclavadista estaba metido en el atraco y se va en contra de ellos y parece que va a sacar un cuchillo o algo, ¿no? Algo así queda en la bruma de toda esta confusión de alcohol, prostitutas, marihuana, un tugurio, ¿no? Apuestas ilegales, y se va a armar un desmadre ahí. Y la cosa es que pues Velano está con una botella en la mano y el papá, que es boxeador, y los tipos se van a trenzar en una lucha. Comienza la pelea, pero ellos están espalda con espalda, o sea, se van a cuidar, y ese va a ser el último viaje y luego van a volver a DF. Leí una crítica por ahí de una académica que decía que ellos morían y que esto no se podía conectar con el resto de las obras de Velano, de Bolaño, ¿no? Con Velano y Arturo B. No lo sé, yo no haría esa lectura, yo no creo que mueran, yo creo que lo que ahí desaparece, lo que se extingue, ¿no? Es la relación padre-hijo, o sea, es una historia de eso, ¿no? No es una historia en realidad de que se pueda ver, yo creo, tan aislada. Creo que más bien hay un comentario de Chris Andrews, que es otro crítico de Bolaño, que más bien señala que este final es un comienzo. Yo concuerdo con eso, por eso digo que es el comienzo de una nueva vida, de una nueva etapa para este personaje, que la vamos a ver en Días de 1978, o en el otro texto, ¿no? Que también tiene a B dentro de esa misma colección, que es
Vagabundo en Francia y Bélgica. O sea, B no muere, o sea, no un mismo autor, y eso hay que ser lógico, o sea, no va a utilizar el mismo nombre del personaje y los mismos, digamos, recorridos topográficos y cronológicos aludiendo al mismo sujeto, no sería generar una propia confusión en su bibliografía, o sea, este B es el mismo B de que está en Barcelona en el 78 y es el mismo B que luego está, ¿no?, entre Bélgica y Francia, ¿no? Y que se topa con un libro de Luna Park y que también está buscando a otro poeta, ¿no? Henry Lefebvre. O sea, esa es la misma conducta siempre, o sea, está eso, ¿no? Esa necesidad, ese deseo de buscar por el hastío, por el aburrimiento, por este oasis, ¿no?, de horror en medio de un desierto aburrimiento, buscar en la literatura esa épica perdida. O sea, está, o sea, eso es el hilo conductor de este personaje, o sea, en B, ¿no? En Velano. O sea, y está en los tres textos que tratan particularmente del aburrimiento. Entonces, esa lectura que hace esa crítica de que aquí muere Velano y su padre, no tiene asidero en el mismo texto y tampoco en la misma cronología de hechos del mismo personaje, porque el personaje aparece en el 78. O sea, esto no es una humorada de Monty Python o de, no sé, de algún tipo de obra cómica en donde el personaje muera y pues nos olvidamos de eso y vuelve a aparecer. No, o sea, el personaje tiene un trayecto que va mucho más allá, ¿no? Y este viaje forma parte de su cronología, o sea, parte de sus recorridos, ¿no? Y pues Últimos Atardeceres en la Tierra está conectado con la poesía Bolaño, está conectado con Amuleto, como ya señalé, ¿no? Está conectado con Los Detectives Salvajes, está conectado con Estrella Distante, porque el personaje tiene estos trayectos, o sea, esos momentos, si uno quisiera hacer una especie de línea temporal de B, podría situarlo en Chile en tal año, en México en tal año, con su madre, con su hermana, luego con su padre en este viaje, luego en Barcelona, luego pues Ulises Lima a la par, ¿no? Hay una línea temporal, ¿no? Pero siempre está el aburrimiento también, que también es parte de esta historia, ¿no? El aburrimiento como desastre. Ya en Días del 78 va a ser el aburrimiento como locura, como tedio. Y en Vagabundo en Francia va a ser el aburrimiento como un sacrificio ritual, como un acto gratuito y como una búsqueda del deseo postergado, ¿no? Entonces, creo que es una historia que se puede leer de forma autónoma, disfrutar muy bien, una gran historia, pero es una historia que evidentemente para los lectores de Bolaño no puede dejar de estar conectada con el grueso de su obra, porque es una historia sobre el viaje, es una historia sobre la familia, es una historia sobre la identidad, es una historia sobre la juventud, sobre el sacrificio de esa juventud, es una historia sobre generaciones perdidas, generaciones abortadas, es una historia sobre la literatura y el horror, es una historia sobre el viaje y la turbulencia del viaje y el tedio del viaje, porque el viaje en esta historia está marcada no solamente por el descubrimiento de un lugar y por, digamos, el arrobamiento y el deslumbramiento que te puede producir ese sitio, sino también por el tedio cotidiano, porque hay muchos momentos en que la historia se centra en lavarse los dientes, en ver al padre dormir, en desayunar, en salir a dar una vuelta y perderse, alargar los retornos al hotel. Parte del viaje tiene que ver con esos derroteros también, con los caminos que te conducen a perderte dentro de la ruta trazada originalmente, que te invitan también a perderte dentro del mismo viaje, o sea, porque ellos ya están en su destino, están en Acapulco, pero B se pierde dentro de la lectura. El padre también vagabundea. Entonces, es una historia que tiene muchos de los elementos clásicos del autor y que creo que lo hacen una lectura indispensable para entender, pues, digamos, toda su construcción, toda su poética, ¿no? Todo su imaginario sobre el viaje y sobre las relaciones humanas. Y en este caso, creo que, como dije, o sea, reitero ya para ir cerrando, es un viaje que va a poner acento, ¿no?, en el ocaso, en la desaparición, ¿no?, en el hartazgo, en el agotamiento y también en el olvido en que cae Guy Rosé, en el olvido que va a generar esta relación, en el olvido de la juventud y el pasar a otra etapa, ¿no?, en donde ya vas a tener que valerte por ti mismo. Y ahí comienza la pelea, porque a final de cuentas, todo principio es un precipicio y todo precipicio es también un principio. Eso es innegable, ¿no?, en la obra de Bolaño, eso está ahí muy presente. Bueno, espero que este video lo disfruten. La verdad, me gustó mucho volver a releer este cuento, lo volví a releer anoche y tenía estas ideas dando vuelta, sobre todo porque los detectives salvajes, en la parte de Perla Vilés, me comunican con el joven Velano. Entonces, antes de seguir con el video de
Los Detectives Salvajes, la parte central, llamada igual que la novela, quería hacer este alto en Últimos Atardeceres de la Tierra para ir preparando el camino al video de los Detectives Salvajes, la segunda parte que voy a comentar yo creo ya la próxima semana. Hoy voy a hacer un en vivo sobre cárceles y lenguaje. Si alcanzan a ver este video y se enteran de ese en vivo, lo voy a hacer a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Un poco una invitación para los que están siguiendo el canal, si quieren conectarse un rato, preguntar cosas, y voy a hablar sobre distopías y cárceles del lenguaje. Pero pues desde ya agradecerles las continuas visitas al canal, las nuevas suscripciones, los comentarios, el interés por el canal, gente me está escribiendo por otras redes en relación a los videos. Entonces, agradecido nomás, es un espacio dedicado a todos, porque pues así es la literatura, ¿no? Es por lo menos el último reducto o espacio donde podemos quizá de forma diferida encontrarnos vivos y muertos y otros. Bueno, hasta pronto en un Libros y otras interferencias. Bye.